estamos aprendiendo de dónde nace esa doctrina acerca de la iglesia como la esposa del Cordero. Tiene su origen en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, cuando Dios entra en una relación espiritual de matrimonio con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Dios se casó espiritualmente con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Vamos a continuar hoy, vamos a mirar la segunda parte, la infidelidad de Israel como esposa de Dios. Así vamos a titular el mensaje dentro de esta serie. La infidelidad de Israel como la esposa de Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero más has dicho, Yahvé el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste? Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Ahí Dios le está reprochando al pueblo por causa de su infidelidad. Ellos, no Dios, ellos provocaron que el pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí fuera inválido. Mire qué tremendo, hermanos, hasta dónde llegó la infidelidad del pueblo para con Dios. Quebrantar el pacto de matrimonio, de compromiso, de vivir en fidelidad y de vivir en obediencia. Dios nos ayude en esta tarde para entender de que no podemos cometer el error que cometieron ellos. Ahora nosotros como iglesia tenemos una promesa de matrimonio. Esperemos en Dios que aún siendo la novia del Cordero, estando en calidad de novia, la iglesia, nosotros aprendamos a ser fieles. Amén. Oremos a Dios. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, estoy delante de tu presencia y delante de tu iglesia, con la responsabilidad, Señor, de compartirles tu voluntad, con la responsabilidad, Señor, de hacerles saber la revelación de tu palabra. Padre, concédenos gracia abundante y sabiduría profunda de tu Espíritu para en esta hora de la tarde discernir las Escrituras, y permite que esta palabra entre a la profundidad del espíritu humano de cada hermano, de cada hermana. Padre, que a la medida que esté yo compartiendo, tú puedas estar hablando a mi espíritu de una manera especial. Permite que a pesar, más allá del discurso, más allá de la exposición, Padre, pueda oír tu preciosa voz en lo profundo de mi espíritu. Háblale a mi conciencia, Señor, para que pueda yo compartir, Padre, tu palabra en esta tarde, y que esta palabra sea de bendición y que produzca fe, produzca convicción, produzca madurez a tu pueblo, a tu iglesia y a toda persona, hermano, hermana en Cristo, que nos esté mirando, Señor, que nos esté visualizando por las redes sociales también. Tu bendición alcance a toda persona que escuche esta palabra, y que por esta palabra sean poderosamente bendecidos. Estoy consciente que tu palabra nunca regresa vacía. De ahí la importancia, Padre, de la exposición de tu palabra. Ayúdame a exponer esta palabra y que podamos ser bendecidos por medio de ella. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, hemos hablado mucho acerca de cómo Israel se comportó como esposa. Se casaron con Dios, hubo un juramento, hubo una ceremonia, se comprometieron, hermanos, a ser fieles, a obedecerle al Señor. Pero en la primera oportunidad que tuvieron, cuando el novio, o más bien el marido ya, quiso poner a prueba 40 días para ver la actitud de la esposa de Israel como una esposa espiritual, ellos inmediatamente, hermanos, se prostituyeron. Cambiaron a Dios por un becerro de oro. Mire qué increíble. En los primeros 40 días de matrimonio, Israel como esposa le fue infiel a Dios. Y su pecado, su maldad no paró. Podemos ver por medio de las Escrituras que pasaron generaciones, años y generaciones, y el pueblo de Israel cada día se iba más y más prostituyendo espiritualmente, apartándose del amor
y de la voluntad de Dios. Ahora vamos a mirar algunos textos donde Dios le hace ver al pueblo su pecado, su infidelidad y sobre todo la consecuencia de su infidelidad. Fue la ruptura de la comunión. Debes de saber que cada vez que el pueblo de Dios actúa con infidelidad, debes de saber que cada vez que nosotros le somos infieles a Dios, hermanos, la comunión se va a romper. ¿Qué es lo que rompe la relación de amor en un matrimonio? La infidelidad. La mayoría de las veces, hermanos, los matrimonios que pasan por un momento de infidelidad, son pocos los que logran reconciliar o reparar o restaurar la relación. La mayoría, por causa de la infidelidad, hermanos, se rompe la comunión conyugal. En el caso del pueblo de Israel, en un aspecto totalmente espiritual, el pueblo de Israel con sus infidelidades provocó la ruptura del pacto. En este texto Dios le dice: ¿haré yo contigo como tú hiciste? Miramos a Dios como un marido. Yo puedo ver a Dios en este texto, puedo oír a Dios como un marido espiritual reprochándole a su esposa: ¿haré yo contigo como tú hiciste? Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. O sea, no te importó lo que me prometiste. Dios le estaba diciendo al pueblo: no te importó las promesas que tú me hiciste. No le diste importancia a las promesas que me hiciste como juramento. Y por causa de ese menosprecio, de esa actitud, Dios le está diciendo al pueblo: por causa de esa actitud tan infiel, invalidaste mi pacto. Amén. Esperemos en Dios, hermanos, que nosotros como iglesia no vayamos a cometer el mismo pecado. Que con nuestras infidelidades, hermanos, nosotros mismos vayamos a provocar que el pacto se anule. No porque Dios lo anule, porque Dios nunca quebrantó su pacto, Dios es fiel, sino que el pueblo con sus actitudes pecaminosas, con sus idolatrías, provocaron que el pacto fuera inválido. Vamos a comprobarlo con Levítico 26 del 15 al 18. Vamos a hacer algunas lecturas para que podamos comprender, entender de qué manera el pacto se fue deteriorando, la relación. Cuando estoy hablando de pacto, estoy hablando de la relación entre Dios y el pueblo. ¿Cómo se fue deteriorando? ¿Cuál fue la razón? La infidelidad del pueblo. Levítico 26:15 dice: y si desdeñareis mis decretos, o sea, y se hicieran pedazos, por así decirlo, mis decretos, vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Mire que Dios les advirtió: si ustedes no mantienen su palabra, si no mantienen sus votos de boda, Dios le advirtió al pueblo: si no mantienen sus votos de boda, que incluía la obediencia, que incluía fidelidad, si menospreciaren mis estatutos, si no cumplieren, dicho de otra manera, si no ejecutaren mis mandamientos, ustedes van a invalidar mi pacto. Dios se los advirtió. Versículo 16: yo también haré con vosotros esto. Mire, no solamente les advirtió que si ellos seguían con su desobediencia y con su infidelidad, con su pecado, con sus murmuraciones, con su falta de confianza, con sus idolatrías, con su incredulidad, iban a romper el pacto. También Dios les advirtió de las consecuencias. Dice: yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo? Si ustedes no son fieles,
yo me voy a descuidar de ustedes. Yo no voy a estar al pendiente de ustedes. Fíjese cómo Dios le está advirtiendo. El esposo a la esposa le está diciendo, si tú mantienes, si tú sigues, si tú te aferras en tu desobediencia, en tu fidelidad, yo no voy a tener cuidado de ti. Dios le estaba diciendo al pueblo, si tú no te mantienes comprometido conmigo, yo no voy a tener ningún compromiso contigo. Porque debes de saber que Dios, hermanos, es fiel y Él honra a los que le honran. Y algo más, debes de saber que mientras tú te mantengas comprometido con Dios, ten la seguridad de que Dios se mantendrá fiel al compromiso que hizo contigo mediante el pacto. Amén. Israel iba a pagar las consecuencias de su infidelidad. Aquí Dios les está adelantando por muchos años de generaciones. Dios le está diciendo a Israel, te voy a abandonar, no te voy a cuidar, no voy a estar a cargo. Va a llegar el momento en que yo no te voy a cuidar como esposa espiritual. Versículo 17. Pondré mi rostro contra vosotros. Mire lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cómo entendemos esa frase? Dios diciéndole a Israel como su esposa, por causa de tu infidelidad, yo voy a poner mi rostro contra vosotros. Y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Dios le estaba diciendo, si no se mantienen fieles, yo no los voy a defender. Mire que voy a establecer un fundamento ahorita y con esto voy a terminar. Cuando tú pierdes tu libertad, pierdes tu identidad. Dile al que está a tu lado, cuando tú pierdes tu libertad, perderás tu identidad. El día que tú pierdas tu libertad, perderás tu identidad. Fíjese. Y esto que estamos mirando aquí en este texto, yo ayer le preguntaba a Dios, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo profetizaste ese tiempo de silencio? Y mire que ahorita Dios me está mostrando y me está dando la respuesta. Porque esto que se está profetizando aquí, hermanos, es una profecía que tuvo su cumplimiento muchos años después. Dios se los advirtió, voy a poner mi rostro contra ustedes, voy a dejar que los lastimen, voy a permitir que los hieran, que sean aborrecidos, que los opriman. Y yo no les voy a defender, no voy a meter las manos. Porque esto va a venir por causa de su desobediencia. Esto va a venir por causa de su rebeldía, de sus infidelidades. Y mire, esta profecía se cumplió después entre Malaquías y Mateo. Ahí tuvo el cumplimiento esa profecía. Donde pasó un tiempo de años donde Dios no metió la mano por Israel. Ocultó su rostro. Los dejó. Y pasaron muchas cosas terribles con el pueblo de Israel cuando se cumplió esta profecía. Tenga en mente que esto es una profecía de juicio para Israel por causa de su infidelidad como esposa de Dios. Más adelante vamos a mirar dónde se cumple esta profecía. No se le olvide, Dios estaba diciéndole, voy a poner mi rostro contra ustedes. Van a ser heridos delante de sus enemigos. Sus enemigos, aquellos que les odian, se van a enseñorear de vosotros. Fíjese, perdieron su libertad. Y cuando se pierde la libertad, se pierde la identidad. Amén. Vamos a mirar Deuteronomio, bueno, no terminamos, versículo 18, nos queda el último versículo. Y si aún con estas cosas no me oyereis, fíjese que ellos estaban a tiempo de corregir su conducta.
Mire que Dios es tan bueno, Dios como marido es tan bueno, que muchas oportunidades le dio a Israel. Les habló, les dio la oportunidad de corregirse. Como en este tiempo a cuántos creyentes Dios le está dando la oportunidad de que corrijan su mal comportamiento, de que corrijan su rebeldía, su mundanalidad, su carnalidad. Hermanos, nos habla de muchas maneras, pero el pueblo no entiende. El pueblo no hace caso. Dios le dice a su pueblo: si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Oiga, qué necedad tan grande. Qué necedad que Dios te castigue la primera vez y no entiendas, y te vuelva a castigar segunda, tercera, cuarta. Oiga, qué grado de necedad prolongar el castigo y con ello el sufrimiento. No, hermano, yo soy de las personas que una sola vez me lo van a decir. Yo soy de las personas que de una vez me van a corregir, no más. Por esa razón, por esa acción, no más. Una sola vez quizá me corrijan. De ahí mejor yo prefiero obedecer, y así evito castigo, evito dolor, evito sufrimiento. Pero Israel como esposa era tan terca, tan necia, hermanos, tan renuente, que Dios le dijo: si no se corrigen, los voy a castigar otra vez. Y si es necesario, los voy a castigar 7 veces. Oye, qué testaruda salió Israel como esposa para Dios. Amén. Qué paciencia de Dios, hermanos. Soportar a un pueblo que se casó con él y que le resultó inmadura, rebelde, testaruda. Amén. Vamos a ir a Deuteronomio 31:16. Dios les advirtió al pueblo de Israel de muchas maneras. Les habló para que se corrigieran, pero ellos no hicieron caso, no le creyeron a Dios. Y Yahvé dijo a Moisés, 31:16, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo, mire, Dios conociendo, mire lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, el día que tú te mueras, eso es lo que le está diciendo Dios. El día que tú te mueras, yo sé que este pueblo me va a seguir traicionando. Wow, hermanos, cómo Dios conoce las disposiciones del corazón. Dice, he aquí que tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará. Y mire qué es lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Mire qué triste que Dios tenga que decir esto. Este pueblo fornicará tras dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. ¿Tú crees que Dios no sabe todas las cosas que tú haces en secreto? ¿Tú crees que no se da cuenta todas las veces donde te vas a meter a lugares donde no te debes de meter? Oiga, te esconderás de tus padres, engañarás a tu familia. A lo mejor te esconderás de mí como pastor, de los diáconos. Pero ¿a poco Dios no se da cuenta? Él lo sabe todo. O sea, debe llegar un momento en tu vida en que debes de parar con esa conducta y decir, basta, no puedo ser hipócrita, no puedo seguir engañando, no puedo seguir jugando con esto. Dios lo sabe todo. Amén. Dios sabía que el pueblo más adelante iba a seguir con su pecado. Dios sabía, estaba consciente que al morir Moisés, el pueblo se iba a pervertir mucho más. Y pasó, llegó un momento en la historia del pueblo de Israel, hermano, que cuando muere Moisés, después toma el lugar Josué, el pueblo se pervierte más. Y llega un momento cuando Josué tuvo que pararse enfrente del pueblo y darle un ultimátum y decirle, escojan ustedes si van a servir a Dios o van a servir a los dioses de los pueblos. Pero mi casa y yo serviremos a Yahvé. Mira que hasta dónde se había prostituido el pueblo de Israel, al grado que solamente Josué como líder
era el único que se había mantenido fiel a Dios. Muere Josué, y dice que usted lo puede leer en su casa, Jueces, capítulo 1, capítulo 2, dice que a la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía a Dios. Oiga, qué terrible. Hasta dónde el pueblo de Israel se había perdido tanto, que las generaciones que iban naciendo no conocían quién era Dios, el Dios de los hebreos. Amén. Qué terrible. Para invalidar, dice, fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará. Fíjese, Dios consciente de que Israel lo iba a abandonar. Me dejará e validará mi pacto, quebrantará mi matrimonio, para que me entienda, romperá el matrimonio que he concertado con él. Todo esto, hermanos, se cumplió fielmente, así como Dios lo advirtió. Vamos a mirar Deuteronomio el 31, 20, ahí mismo, pero en el versículo 20. Mismo capítulo, pero un versículo más adelante dice: porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, a la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, miren, y se engordarán, y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Oiga, qué tremendo. Uno puede decir, pero ¿cómo es posible que ese pueblo haya sido tan infiel? Bueno, no es de extrañarnos. ¿Cuántos cristianos infieles? Y la historia se está repitiendo. Cristianos que les importa más el trabajo, les importa más la familia, les importa más el deporte, les importa más el carro, les importa más el estudio, que venir a mostrarles su amor y su agradecimiento a Dios. Amén. Cuando la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Entre semana hay tiempo para hacer todas esas actividades. Lo más sabio sería dedicarle el primer día de la semana a Dios. Amén. Y de ahí todo lo demás. Yo ayer les enseñaba contundentemente a los líderes cuál es el precio que se tiene que pagar en el liderazgo espiritual. Primero Dios, el compromiso más grande, y después todo lo demás. Primero Dios. Amén. Invalidarán mi pacto. O sea, Dios advirtiendo, diciéndoles, vamos a terminar mal, vamos a terminar mal. Veo a Dios hablando como un marido, diciéndole a la esposa, si sigues así, vamos a terminar mal, esto va a reventar, esto va a tronar. Dios no quería. Por eso con tiempo estuvo, si usted se da cuenta, en cada uno de estos textos se repite una frase: invalidarán mi pacto. Se va a romper el pacto, vamos a terminar mal, vamos a fracasar. Dios se los advirtió. No hubo excusa, Dios se los advirtió. Jeremías 11:10. Dios, muchos años más adelante, les vuelve a recordar que corrijan su comportamiento, que no sigan en desobediencia, que no sigan en maldad, que no sigan en idolatría, porque el pacto, llegaría el momento en que el pacto se rompería, la relación se acabaría. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Ya habían pasado muchas generaciones, hermanos, y el pueblo seguía de rebelde, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel, la casa de Judá, invalidaron mi pacto. Ahí el pacto ya estaba roto. A esta
estas alturas, en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, después de la cautividad, después de la invasión de Siria y de Babilonia, después de los 70 años de cautiverio, después del tiempo de Daniel, de Sadrach, Mesac, Abednego, Ezequiel y los profetas que se mencionan, hermanos, el pacto ya se había roto. Ya la relación de Dios con su pueblo no era la misma. De hecho, estaba tan rota la relación espiritual entre Dios y el pueblo de Israel que Dios permitió, fíjese, permitió que Nabucodonosor viniera con todo su ejército y que el templo de Salomón, que era la gloria de Israel y que fue un templo consagrado a Dios, y que Dios mismo se comprometió en la consagración del templo de Salomón, dice que los sacerdotes estaban ministrando y que la nube, la gloria de Dios entró en el santuario y que los sacerdotes tuvieron que caer postrados porque la presencia de Dios llegó en ese lugar. Y Dios dijo: mi mirada va a estar puesta, mis oídos van a estar abiertos sobre esta casa. Fíjese, y escucharé sus oraciones, sus peticiones. Pero después de Salomón, hermano, el pueblo se prostituyó más. Y esa misma casa que Dios había consagrado y había visitado, esa misma casa, la gloria de Dios ya no estaba ahí. La gloria y la presencia de Dios se apartó de ellos. Y a Dios no le importó que esa casa vinieran los caldeos y le prendieran fuego y la quemaran. No le importó tampoco que el pueblo fuera llevado cautivo a Babilonia. Ya la relación se había roto. Amén. Por eso, hablando en el tiempo de Jeremías, dice: la casa de Judá invalidaron. O sea, está hablando de una acción pasada ya. Invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Vamos a mirar otro texto, Jeremías 31:32. Y aquí está clarito, aquí Dios está hablando como marido, Aquí yo no voy a batallar para poder explicárselos. Aquí Dios está hablando como marido y está diciendo: rompieron el matrimonio, quebraron la relación. Se tronó la relación. Amén. Mire cómo les habla Dios. Ya muchos años, pero muchos años ya más adelante. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano, matrimonio, tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Amén. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. ¿Qué hizo Israel como esposa? Rompió el pacto. ¿Cómo lo rompió? Con su infidelidad, con su pecado, con su desobediencia. Oigan, hermanos, a estas alturas, nosotros como iglesia, y no me estoy refiriendo de manera local, no, voy a hacer una pregunta y no me estoy refiriendo de manera local, me estoy refiriendo de manera general, incluyendo a los que me van a ver de otras iglesias, congregaciones a nivel general por internet. ¿Cómo estaremos como iglesia nosotros a estas alturas? ¿No será que estaremos yendo por el mismo camino del pueblo de Israel? Pregunto, ¿hasta qué punto el pacto, el nuevo pacto, se estará manteniendo en nosotros como iglesia? Porque se nos dio un juramento y una promesa de matrimonio. ¿Hasta qué grado estaremos siendo fieles a Dios? ¿No estaremos cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel? Que por causa de sus rebeliones, desobediencias, ¿no estaremos rompiendo el pacto con Dios? Entiéndase como la relación, la comunión. Ellos invalidaron su pacto. No fueron fieles como esposa. Aunque Dios como marido siempre se mantuvo fiel a ellos.
Vamos a mirar Ezequiel 19, 17, 19. Sigue hablando de que el pacto se rompe, la comunión se rompió, se fue deteriorando. Por tanto, así dice Yahvé el Señor, vivo yo, Dios jurando, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. ¡Wow! ¡Qué sentencia, hermanos! Ahí Dios le da una sentencia a Israel. O sea, lo que hicieron conmigo les va a traer consecuencia. Hermano, mucho cuidado con tu conducta. No vaya a ser que con tu comportamiento tú mismo estés provocando la ruptura de la comunión entre Dios y tu espíritu. Iglesia, vamos a tener mucho cuidado. Ahora tenemos una comunión, tenemos una promesa de matrimonio como iglesia. No vayamos a cometer el error de este pueblo que por causa de nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, hermanos, la promesa se rompa, no se cumpla. Ellos rompieron el pacto, quebraron el pacto, no fueron fieles a los votos que hicieron con Dios en el Sinaí. No mantuvieron su palabra, no mantuvieron su compromiso. Amén. Debemos de mantener nuestro compromiso. No sé tú, pero mire, yo me comprometí con Dios hace 21 años y le dije, Señor, te voy a servir, te entrego mi vida, te pongo a cargo, entra a mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ahí yo me comprometí con Dios con esas palabras y sería un ingrato de mi parte, un cobarde de mi parte, hermanos, que yo no cumpliera ese compromiso. Como dice la alabanza, pero qué cobarde sería yo si a estas alturas me apartare del compromiso que hice con Dios hace 21 años. Amén. Tenemos que ser fieles al compromiso, al pacto. Hebreos 8:9. Y aquí hay una palabra muy fuerte de parte de Dios. Mire lo que Dios le dice. Hebreos 8:9. Ahí está. Leamos y vamos a entender. Quiero hacer énfasis en una frase que para mí me resulta muy fuerte. Que Dios diga esas palabras, hermanos, debe de haber algún motivo muy fuerte. Que Dios tome esa acción, que Dios tome esa decisión, debe de haber algo fuerte, pecaminoso, para que Dios tome esa decisión. Mire, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, no permanecieron en la relación de matrimonio. Dios les estaba diciendo, y yo, mire lo que dijo Dios. O sea, como marido, como esposo, dice, yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Oiga, para mí, que Dios hable y diga, yo me desatendí de ellos, es muy fuerte. ¿Qué significa esa frase? ¿Cómo entendemos esa frase? Dios diciéndole al pueblo, yo me desatendí de ellos. Y miren, ¿a quién le está diciendo Dios esas palabras? Corrijo, no le está diciendo al pueblo de Israel. Piensen, ¿a quién le está diciendo esas palabras? ¿A quién, hermanos? A nosotros, como una advertencia. Porque está en el Nuevo Testamento. Es una carta general dirigida a la iglesia. Hebreos es una carta escrita e inspirada por el Espíritu Santo para la iglesia. O sea que esta palabra, esta advertencia es para nosotros. Dios lo dice, no como el pacto que hice con ellos el día que los tomé de la tierra para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dios diciéndole a la iglesia, mira lo que hicieron, mira su infidelidad, mira lo que provocaron,
provocaron, mira lo que me provocaron, lo que me causaron por su infidelidad, por no permanecer en el compromiso. No sé tú, mi hermano, pero yo tengo bien claro en mi espíritu que el compromiso más grande que yo tengo en esta vida, en esta tierra, el compromiso más grande es con Dios. Mi compromiso principal y prioritario, por encima de mi casa, por encima de mi familia, por encima de mis compromisos terrenales, mi compromiso más grande es en asuntos espirituales. Yo no quiero cometer el error que cometió ese pueblo, hermanos, que le importó más las cosas de la tierra que las cosas espirituales. Les importaba más la carne que el pan del cielo. Amén. Les importaba más la comida del mundo. Oh, las ollas de carne, los ajos de Egipto. Les importaba más las cosas mundanas, paganas, que la libertad que tenían ahora en el desierto. Es cierto, Dios los estaba probando en el desierto, pero ya eran hombres libres. Pero ellos les importaba más Egipto. Ojalá hubiéramos muertos como esclavos, allá teníamos comida. Sí, tenían comida, pero el garrote, los latigazos, la fatiga, el trabajo, las humillaciones, el desprecio. Les importó más la comida que la libertad. Amén. No cometamos ese error, hermanos, que nos importe más lo del mundo que la libertad y las promesas gloriosas que tenemos de parte de Dios. Y Dios, hablándole a la iglesia, hablándonos a nosotros, dice: yo me desatendí de ellos porque no permanecieron en el compromiso. La palabra desatender, hermanos, es muy importante para meditar. ¿Qué es desatender? ¿Qué será desatender? O sea, no cuidé de ellos, yo me aparté de ellos, yo los dejé que hicieran lo que quisieran. ¿Y usted cree que Dios no le podremos causar que tome esa acción, tanto pecado y desobediencia? Hermanos, puede llegar el momento en que Dios tenga que decir: ¿sabes? Hagan lo que quieran. Romanos capítulo 1, más adelante, 28, por ahí dice: Dios dejó que se pervirtieran porque cambiaron la gloria de Dios por cuadrúpedos, reptiles. Dios los entregó una mente reprobada. Conociendo pues a Dios, no le dieron gloria, se hicieron sabios en sus propios razonamientos. Los hombres se volvieron homosexuales, las mujeres se volvieron lesbianas. Bueno, y está hablando de personas que conocían a Dios, pero que se mantuvieron en rebeldía y que no quisieron cambiar, no quisieron corregirse. Dios los entregó a que se pervirtieran. Es terrible, hermanos. Entonces, la infidelidad de Israel como esposa de Dios provocó que Dios se desatendiera de ellos. En serio, Dios, como esposo rechazado, como marido lastimado y ofendido en su amor, se apartó. Temporalmente se apartó, se separó temporalmente de su esposa Israel. ¿Por qué? Porque la esposa no le hizo caso. Y Dios dijo: mejor me aparto. Amén. Y fíjese que no estoy hablando de divorcio, estoy hablando de separación. A veces creo que cuando en un matrimonio los problemas están al rojo vivo, al grado de lastimarse físicamente, yo creo que lo más sabio es la separación temporal. Amén. Dios lo hizo. Ahora no estoy diciendo que tú lo hagas. Amén. Dios los dejó temporalmente. Los dejó temporalmente para ver su actitud, su comportamiento. ¿Cuánto tiempo los dejó? Oigan, hermanos, para el hombre sí fueron años. Para Dios fueron microsegundos, pero para el hombre fueron años. Antes de separarse de ellos, de desatenderse de ellos, Dios les manda una carta. Sí, Dios les manda la última carta de despedida. Amén.
Porque debe de saber que Dios al separarse, se separó en buen plan. Amén. Les habló, dándole la última oportunidad. ¿Saben cuál fue la carta de despedida antes de que se desatendiera temporalmente de ellos? Malaquías. Y es una carta que con un libro que está compuesto de 4 capítulos. No los vamos a leer todos los 4 capítulos, pero voy a mirar algunos versículos sobresalientes para que entendamos, hermanos, cómo, cuándo y dónde Dios se desatendió de ellos y cuándo se cumplió la profecía de Levítico de que iba a poner su rostro contra ellos y que iba a permitir que sus enemigos los dominaran. La profecía de Levítico que le mencioné al principio y este texto, esta frase donde dice que se desatendió de ellos, se cumplió después de Malaquías. El libro de Malaquías, hermanos, es la carta de despedida de Dios para su esposa infiel. Es la última carta. Dios se pone hablar y dice al profeta: escribe y dile que me voy, la voy a dejar por esto. Yo veo a Dios como un marido despidiéndose de la esposa por causa de su mal comportamiento, por causa de su mala actitud. Malaquías. Y en el primer capítulo de Malaquías, mire cómo vamos a mirar un versículo. Versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 de Malaquías. Mire cómo empieza Dios a escribir. Es su carta de despedida para la esposa infiel, para la Israel infiel. Antes de separarse de ellos temporalmente, antes de dejarlos temporalmente, mire cómo Dios empieza a escribirles. ¿Sí estamos entendiendo cómo Dios le habla? ¿Y qué es lo primero que les dice? Yo los he amado, dice Yahvé el Señor. Veo a Dios triste, afligido, diciéndole a Israel: yo los he amado. ¿Por qué ustedes han sido así? ¿Por qué han seguido así? ¿Por qué no han cambiado? ¿Por qué no me han obedecido? ¿Por qué no han sido fieles? Yo los he amado, dice el Señor. Y dijiste: ¿en qué nos amaste? Mire, llegó el punto cuando el pueblo de Israel llegó a dudar del amor de Dios. Hasta ese grado llegaron, hermanos, en que ellos dijeron: Dios no nos quiere, Dios ya no nos ama. Hasta ese punto llegaron a dudar del amor de Dios. Y Dios les tuvo que escribir y decirle: yo los he amado. Y dijiste: ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahvé. Fíjese cómo Dios les compara. Y amé a Jacob, amé a Israel. Fíjese. Entonces, en el primer capítulo de Malaquías, que es la última carta de despedida antes de la separación temporal de Dios con su pueblo, Dios les manifiesta su amor. A pesar de su infidelidad, Dios les dice: yo los he amado. En el versículo 6 de ese mismo capítulo, Dios empieza a reprender a los líderes espirituales. Vamos a poner mucha atención, líderes, diáconos, para no cometer el error que cometieron aquellos líderes. Porque en la última carta de despedida, segundo, Dios reprende a los líderes espirituales del pueblo de Israel. ¿Por qué Dios los estaba reprendiendo? Porque no habían cumplido, no lo habían honrado, no habían obedecido y no habían santificado ni sus vidas ni al pueblo. Miren lo que dice el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Fíjese hasta dónde había llegado la condición espiritual del pueblo, que ni los líderes espirituales, los que ministraban,
no tenían temor de Dios, hermanos. Me pregunto, ¿será que la iglesia no está cayendo en ese mismo error? Mire cuánta falsedad e hipocresía en los líderes, los dirigentes de las congregaciones. Cuántos ministerios corruptos, ministerios llenos de pecado, de infidelidad, de mundanalidad. Fíjese, ahí los líderes eran los responsables de la condición espiritual del pueblo de Israel. Por eso debes de saber, mi hermano, que en esta iglesia a los líderes son a los que más se les exige. Porque no solamente enseñamos con la palabra, sino con el ejemplo, con la actitud también, con el comportamiento. Amén. Dios reprende a los sacerdotes. ¿Y sabe qué era lo más grave? Que los líderes espirituales no estaban conscientes de la gravedad, no estaban conscientes del mal, del pecado que estaban cometiendo delante de Dios. Eso es lo más grave, hermanos. Lo ciego que eran en lo espiritual. Estaban mal como sacerdotes, como líderes espirituales. Estaban mal delante de Dios. Estaban conduciendo mal al pueblo de Dios. Y no estaban conscientes de su pecado, de sus faltas. ¿Sabe qué era lo que los sacerdotes le dijeron a Dios? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Si no estaban conscientes de su falta. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y Dios les tiene que recordar, versículo 7. En esto los sacerdotes estaban fallando. En esto los líderes estaban fallando. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Vamos a aplicarlo a lo espiritual de hoy. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál será el mayor pecado de los líderes, los dirigentes de las congregaciones hoy en día? Estar ofreciendo pan inmundo, palabra adulterada, palabra manipulada, palabra corrompida con el mundo, con las tradiciones, con la falsedad, con el pecado. Amén. ¿Cómo estará la iglesia de hoy? ¿Cómo estarán los dirigentes de las congregaciones de hoy? ¿Nos estaremos siguiendo el mismo camino del pueblo de Israel y sus dirigentes? Por eso, mis hermanitos que predican, mucho cuidado. Mucho cuidado, hermanos. Los que enseñamos la dominical, los niños, mucho cuidado, hermanos. ¿En qué te hemos deshonrado? Y Dios le sigue diciendo, en que pensáis que la mesa de Yahvé es despreciable. O sea, no les importaba. Es como aquel que en alguna ocasión le ponen a predicar y no llega. Ese era el problema de ellos. No les importaba el trabajo, ni el oficio, ni la responsabilidad que tenían. Eran los sacerdotes, eran los líderes, eran los ministros. Se les hacía fácil decir, hoy no voy, me toca cantar, me toca predicar, me toca enseñar, me toca dirigir. No voy, no pasa nada. ¿Cómo de que no? Ellos estaban con su actitud, estaban menospreciando el altar y lo que se servía en el altar. Amén. Ese era el pecado de los líderes. ¿Hasta dónde había caído la condición espiritual de los líderes y del pueblo? Los líderes que se supone que deberían ser más consagrados, más comprometidos, no estaban cumpliendo con sus responsabilidades espirituales como ministros de Dios. Amén. Esa era la condición del pueblo de Israel. Y Dios les empieza a decir, por esto y por esto y por esto me voy a apartar de ustedes. Por esto me voy a separar, los voy a abandonar. Temporalmente me voy a retirar de ustedes. Mire todo el error que habían cometido. Y esto lo señalo, iglesia, para que no cometamos nosotros, no caigamos como líderes. No menospreciemos, hermanos, la responsabilidad que tenemos. Si nos toca predicar, vamos a prepararnos con tiempo.
Si nos toca dirigir, nada de venir a improvisar. Vamos entre la semana a ver qué cantos voy a cantar. Vamos a hacer una cadena de alabanza bien estructurada, bien diseñada. Nada de que a la mera hora esté improvisando. Ay, que se me olvidó y meto otro canto. No. O está repitiendo como disco rayado la misma alabanza. No. Nada de eso, mi hermano. Al tener esa actitud, estamos cayendo en el mismo error del pueblo, menospreciando el altar y lo que se sirve, lo que se ministra. Amén. No cometamos, no provoquemos que la presencia de Dios sea ausente de nosotros. No provoquemos que la presencia de Dios se separe, se retire, la gloria de Dios se vaya de nosotros. El pueblo tenía la presencia, tenía la gloria, pero por su maldad, por su falta de voluntad de consagración, provocó que la presencia de Dios se apartara de ellos. Y los más culpables eran los líderes, los sacerdotes, los dirigentes, los encargados. Amén. ¿En qué pensáis en que la mesa de Yahvé es despreciable? Hoy, ¿cuántos líderes menosprecian la mesa del Señor? Los que tocan, los que cantan, los que predican, los que enseñan, deberíamos ser los primeros en estar presentes en la mesa del Señor. Pero hoy, ni eso. No les importa la mesa del Señor. ¿Y cuál es la mesa del Señor para nosotros? La Santa Cena. No pasa nada, no la tomé, tampoco. Y así se la llevan 1 mes, 2 meses. Y yo le decía a una persona, 1 año y no la ha tomado. Y no nada más es una, hay varias personas que tenemos una cuentita por ahí apuntadito desde cuándo dejaron de tomar la Santa Cena. Tristemente y lamentablemente aquí en la iglesia no solamente es una, son varias personas, hermanos, que son bautizados y que tienen meses que no toman la Santa Cena. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo mismo. Están teniendo en poco la mesa del Señor. Para ellos les resulta despreciable la mesa del Señor. Cuando el pueblo toma esta actitud, el pueblo está provocando que la presencia del Señor se aparte. Por eso, hermanos, cuando dejamos de tomar la mesa del Señor, mire, si antes hablábamos en lenguas, ya no hay lenguas. Si antes danzábamos en la presencia del Señor, ahora vamos a estar muertos ahí, secos, vacíos. Ya no hay presencia de Dios. Ya no hay vida. Amén. Dios se apartó de ellos. Algo tan sagrado como la mesa del Señor para los sacerdotes ya no les importaba. Les resultaba en fastidio. Vamos a mirar versículo 12 en adelante. Para terminar el capítulo 1 y entrar al capítulo 2. Mire que de una manera resumida le estoy mostrando cómo Dios se despide de ellos. 12 al 14 dice: vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa de Yahvé, y cuando decís que su alimento es. Imagínense lo que pensaban de lo sagrado. Y otra vez hay que tomar la Santa Cena. Híjole, Dios mío, espero en Dios que no alguien en la iglesia tenga esa actitud o diga esas palabras. Porque lo único que está expresando es fastidio. Amén. Otra vez el pastor ya está publicando que tenemos que ir. Otra vez la semana de ayuno. Increíble. El pueblo de Israel así cayó en esa actitud, hermanos. No vayas a caer en esa actitud tan baja, tan infiel. Versículo 13. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. Oiga, mire, qué tremendo, hermanos. Por esa razón Dios le estaba diciendo: por esto los voy a dejar, por esto me voy a desatender de ustedes, no quiero más, ya no soporto. Oye, ¿quién va a soportar vivir con una persona que todo lo que hagas
le causa fastidio y aburrimiento. ¿Quién va a soportar vivir con una persona que todo, por más que te esfuerzas a hacer bien todas las cosas, no le interesa, no le importa lo que hagas? Nada le parece bien. ¿Quién va a soportar vivir? ¿Quién va a aguantar tener una relación, una relación de matrimonio con alguien que todo lo que hagas le parece mal? Consideren en el matrimonio. Amén. Oh, qué fastidio es esto. Otra vez está fastidiando. Nunca diga eso. Amén. O estresando, su equivalente. Nunca diga eso. Amén. Porque la relación se rompe. Dios se cansó que el pueblo dijera eso. Dios se cansó que el pueblo tuviera esa mala actitud. Y ¿sabes qué? Ahí se quedan. Oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Yahvé de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice el Señor. Y que no tenían respeto por Dios. Cuando venían a entregar los holocaustos, lo tuerto, lo tullido, todo lo defectuoso era para Dios. Qué tremendo, hasta ese punto. Amén. Como aquellos que dicen, este billete está roto, no me lo van a aceptar en la tienda. Ay, lo voy a meter en la ofrenda ahí a ver cómo se las arregla el pastor. La misma actitud, hermanos. La misma actitud. Y digo porque ahí tenemos hasta una cinta especial. Ya sabemos que esa la ocupamos para ir pegando todos aquellos billetes que vienen todos mochos, rotos. Ahí se los damos a nuestras hijas de tarea, y que si logran pegarlo bien, pues ya le queda como bendición de ellas. Fíjese, hasta ese grado llegó el pueblo de Israel. No le importó. A Dios se le debe dar lo mejor, hermanos. Lo mejor. ¿Por qué Caín fue echado de la presencia de Dios? Por su actitud y por su ofrenda. Su actitud y su ofrenda. Fue echado. Me echas hoy de tu presencia, errante y extranjero seré. Se rompió ahí la comunión, la relación con Dios. Ok. Versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahvé lo dañado. Fíjese, hasta ese punto habían llegado, querer engañar a Dios. Le vamos a dar a Dios este cordero todo manco, total, él no se da cuenta. Oye, qué ignorancia del pueblo. ¿A poco Dios no lo sabe todo? ¿A poco Dios no lo ve todo? Amén. O como aquellos, tenía que diezmar tanto. Ay, me dieron 5,000 pesos al fin de año. Me dieron tanto, 10,000 pesos. Voy a diezmar tantito, tal pastor ni cuenta se da. No, yo no, pero aquel que lo sabe todo, sí sabe si estás dando completo, o la mitad, o nada más una parte. Lo sabe todo. Lo sabe todo, hermanos. Y aquí la reprensión era al pueblo. Y Dios le dijo, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Yahvé lo dañado. Estaba hablando de las ofrendas, de las cosas que tenían que dar para la obra, para el sostenimiento del santuario, del tabernáculo. De eso está hablando, de las cosas materiales. Y mira, Dios es fuerte, dice, maldito el que engaña. Amén. Porque yo soy grande. Dios pone su nombre, su persona en comparación con la falsedad y la hipocresía del pueblo. Dios pone su persona, dice, porque yo soy gran rey, dice Yahvé de los ejércitos, y mi nombre es temible entre todas las naciones, menos en Israel. Qué tremendo. Dios estaba restregándoles en su cara. Todas las demás naciones tienen temor de mí, pero ustedes no me respetan, no me honran. Fíjese, no les importa mi nombre, mi persona. Iglesia, medita si como pueblo del nuevo pacto no estamos cometiendo el mismo error que cometió el pueblo del primer pacto, el pacto antiguo. No estaremos cometiendo el mismo error con nuestra actitud.
Así termina el capítulo 1. Mire todo lo que Dios le reprocha al pueblo. Por esto y esto me voy a separar. Vamos a entrar al capítulo 2. Malaquías, la última carta, la carta de despedida ante un pueblo infiel, rebelde y desobediente. Malaquías capítulo 2, del 1 al 3, Dios sigue reprendiendo a los sacerdotes, al pueblo, de su falta de decisión y compromiso. Ahora pues, oh sacerdotes, Dios les dio duro a los sacerdotes, los hizo responsables, hermanos, de la condición espiritual del pueblo. Por eso, hermano, usted mira que yo me esfuerzo, le exhorto, le exijo, le reprendo cuando tengo que reprenderle. Yo no quiero caer en el error de esos hombres, Dios me libre. Mejor que si algún día usted decide irse de esta iglesia, que se vaya y hable mejor de que soy muy estricto, de que soy muy exigente, de que soy con disciplina, a que me critique de que soy un carnal alcahuete y que tolero el pecado. Es mejor que se vayan hablando de que soy estricto y exigente. Peor fuera de que se fueran hablando de que soy un pastor carnal, alcahuete y que permite todo. Ese sería lo más trágico. Amén. Miren lo que dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Vamos a ver de qué se trata ese mandamiento. ¿Qué era lo que Dios le exigía? Mandamiento, entiéndase como una exigencia que Dios le estaba dando a los sacerdotes. 2. Si no oyeres y si no decidís de corazón, o sea que no estaban comprometidos con Dios. No estaban tan comprometidos. Lo que hacían no lo hacían de corazón. Si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Yahvé de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. O sea que llevar una vida a medias es una puerta a la maldición. Aquí o te consagras o te comprometes o de plano te apartas. A Dios no le gustan las cosas a medias, hermanos. No. Mire cuál era el pecado de los sacerdotes. No estaban comprometidos de lleno. Y Dios les dijo: malditos serán, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones. Oye, esto es fuerte. O sea que las bendiciones que yo les doy, por su actitud, por su pecado, por su falta de compromiso, las bendiciones que yo les mande, ustedes las convertirán en maldición. Oye, aquí eso es fuerte, hermano. Eso es fuerte. Que las maldiciones, las bendiciones que Dios nos esté dando, nosotros, por no estar comprometidos, por no estar metidos de corazón, de lleno, de verdad, provoquemos que la bendición se convierta en una maldición, como consecuencia de mi falta de compromiso. Amén. Maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Amén. Esto es fuerte. Versículo 3. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Está hablando de desgracia, de ruina, de miseria y de maldición, porque no estaban comprometidos completamente con Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos líderes? Los que ministramos. Métete de lleno. Ponle seriedad a esto, mi hermano. Vamos a meternos de lleno, entonces seremos bendecidos y no habrá maldición que pueda tocar nuestras bendiciones. Muy bien. Vamos a ir al versículo 7, versículo 8, ahí mismo. Porque los labios del sacerdote, miren las exigencias. Los labios de los que ministran, de los que enseñan, de los que predican. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Pero como no estaban comprometidos, ellos eran los culpables de que el pueblo se torciera. Además, el pueblo por naturaleza tenía un corazón rebelde y todavía líderes mediocres. ¿Cómo será la condición del pueblo de Dios?
Si por naturaleza el pueblo es rebelde y todavía sus líderes mundanos y paganos, tibios, carnales. Amén. Por eso no a cualquiera se puede poner en el liderazgo, hermano. Yo hasta le pienso para nombrar líderes, tanto en todas las áreas como en la música, como en las demás áreas. No cualquiera. Yo sé que a ustedes les gustaría que cualquiera, hermano, este sería bueno para... No. Yo tengo que tener el discernimiento para evaluar su compromiso, su vida espiritual. Amén. Un carnal, un mundano no puede liderar. ¿Qué es lo que va a provocar? Que el pueblo se torza. Amén. Mire, el pueblo se torció. Uno, por tener un corazón rebelde. Y segundo, por causa de sus líderes. Por eso Dios les exhorta principalmente a las cabezas, a los sacerdotes, porque ellos eran los culpables de agregar más pecado y rebeldía a la condición del pueblo. Si de por sí el pueblo era rebelde y todavía teniendo líderes mundanos, carnales y paganos, pues la condición es peor, hermanos. Dice el sacerdote, de su boca buscará el pueblo la ley, porque mensajero es de Yahvé de los ejércitos. Versículo 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino. ¿Quiénes eran los primeros que se apartaron del camino? ¿Quiénes fueron los primeros que le fueron infiel a Dios? Los líderes, los sacerdotes. Con su mal comportamiento, su falta de compromiso, su falta de consagración como siervos, ministros, dirigentes, ellos hicieron tropezar a muchos en la ley. Fíjese, fueron de tropiezo para el pueblo. Habéis corrompido el pacto de Leví. Fíjese, rompieron el compromiso, dice Yahvé de los ejércitos. Vamos a ir al versículo 11, versículo 16, para terminar ese capítulo 2 de Malaquías. De una manera, y dije, Señor, no voy a estudiar, no voy a profundizar tanto, pero mi hermano, me es difícil traerle un mensaje de 40 minutos. Yo quisiera darles un mensaje de 40 minutos. No sé, ni sé ni cuánto tiempo llevo ya. Amén. Del 11 al 16, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Todo el pueblo estaba tirado al pecado, hermanos, tanto las cabezas como los pies, tomando y comparando al pueblo de Israel como un cuerpo. Dios nos libre que algún día vayamos a caer en ese estado, hermanos. Dios nos libre de verdad. Todo Judá, Israel, Jerusalén han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él amó y se casó. Fíjese, era problema de matrimonio y se casó con hija de Dios extraño. Fíjese, estando casada con Dios, se casó con otro Dios extraño. Oiga, qué semejante infidelidad, perdón. Qué pecado más horrendo. Versículo 13. Yahvé cortará, dice, esta y otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ahí Dios ya empieza a darle la espalda. Ya no voy a mirar las ofrendas. Ya no las voy a tomar en cuenta, no las voy a aceptar con gusto de vuestra mano. Ahí Dios estaba golpeado, lastimado en su honor, en su amor. Él estaba lastimado. El pueblo, con su pecado, con su apatía, su falta de compromiso, había lastimado a Dios. Te pregunto en esta tarde, ¿será que con esa actitud que te cargas no estarás lastimando el corazón de Dios? Con esa falta de compromiso, con esa falta de consagración, con esa falta de obediencia, ¿no estarás lastimando el corazón de Dios? Vamos a ponerle sabiduría a esto, hermanos. Versículo 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ella no va a recibir mi ofrenda? Mire, porque Yahvé ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual ha sido desleal. La condición humana era un
reflejo de la condición espiritual. El problema era que el pueblo llegó al punto en que se casaban y se divorciaban y se casaban con mujeres extrañas. Los matrimonios legalmente casados ante la ley de Dios empezaron a romperse. Divorcio por donde quiera. Esa era la condición del pueblo, moralmente, socialmente. Divorcios por donde quiera. El matrimonio ya no valía en ese tiempo. Y mire, dice, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, versículo 15. Y mire, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios les estaba diciendo, la condición familiar en la que viven de divorcio, pleito, es un reflejo de la vida espiritual que tienen para conmigo. Amén. Qué tremendo es cuando el pueblo falta su compromiso espiritual a Dios. No le importará lo demás. Primero se rompe el compromiso con Dios. Segundo, se romperá el compromiso en la familia, en el matrimonio. Versículo 16, terminamos capítulo 2. Porque Yahvé Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Yahvé de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ahí, más allá de los problemas de divorcio y de infidelidad que había en los matrimonios, Dios les estaba hablando espiritualmente. No seáis desleales ni para con sus parejas, ni para conmigo. Esa es la enseñanza. Amén. Pasamos al capítulo 3. En el capítulo 3, mis hermanos, Dios les da una tremenda advertencia. Capítulo 3 de Malaquías, Dios les advierte que los va a llamar a juicio, que los va a castigar, que los va a disciplinar. Les dice que va a venir personalmente a ellos a visitarlos por sus malas actitudes. Mire, capítulo en el 1 al 5, vamos a leerlos. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel de su pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Viene, pero ¿para qué viene? ¿Para qué vendría? Versículo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. O sea, va a venir para ajustar, para limpiar. Y como todo el pueblo estaba en pecado, apartado de la voluntad de Dios, ninguno podría mantenerse firme. Para la única manera en la que tú y yo podemos mantenernos firmes es estando en santidad. Es la única manera. Versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiará la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, los iba a meter en fuego, en cintura. Amén. Versículo 4 hasta el 5. Y será grata a Yahvé la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. Y oiga, dentro de Israel había hechiceros. Cuando Dios les había prohibido ni agorero, ni que consulte por los huertos, ni a divinos. Es como hoy. ¿Habrá hechicería dentro del pueblo de Dios? Sí, ahí andan por el Face leyendo y viendo lo del horóscopo y todo eso, hermanos. Todo eso es adivinación. Mire hasta dónde había llegado el pueblo. El que se había casado con Dios. El que juró amor eterno, obediencia en el Sinaí. Ahora andaban de hechiceros, adúlteros, de mentirosos. Los que andaban defraudando en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano. Y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí. O sea, era gente que conocía a Dios, pero no le importaba respetar a Dios, dice Yahvé de los ejércitos. El Señor
aparte en este capítulo 3, reprende al pueblo por no cumplir con sus obligaciones de sostener la obra de Dios. Mire que el que no diezmaran fue otra causa por la cual Dios los abandonó. ¿Tú crees que Dios va a estar comprometido a bendecir y a cuidar las bendiciones de aquel ingrato que no cumple con sus obligaciones para con Dios? ¿Tú crees que Dios va a estar obligado a cuidarle su carro? Pregúntale al hermano Berna la experiencia que tuvo de los 2 carritos que perdió, cuando un tiempo anduvo fallándole al Señor. Al hermano Ángel tristemente también le tocó, porque de su ahorro se le hizo fácil mejor comprarse todo el ahorro y no sé qué más le dieron en diciembre, su camionetita. No le tardó ni una semana, hermanos. De su casa se la llevaron al mediodía. Y uno se pregunta, ¿pero por qué pasan esas cosas? Y él me dijo, pastor, perdóneme porque se me hizo fácil agarrar y no saqué para cumplir con el Señor. Dios no está obligado ni comprometido, hermanos. Él se aparta cuando el pueblo no cumple. Y mire, lo estamos mostrando. Malaquías es la carta de despedida, de separación de Dios a un pueblo infiel. Y dentro de esto, Dios les exhorta por no cumplir con sus obligaciones para sustentar la casa, el templo del Señor. En aquel tiempo era literalmente el templo. Vamos a mirar ahí Malaquías capítulo 6 al 10. Y ahí viene la reprensión, hermanos. Hermano, no voy a provocar con tu falta de compromiso hasta en esto que Dios se aparte de ti. Amén. Que se descuide de ti. Es serio, hermanito mío. Es serio. Porque yo, Yahvé, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Desde cuándo habían faltado? ¿Desde cuándo le habían fallado a Dios? Desde la antigüedad, años y años y años, pero como Dios es fiel, les había tolerado, soportado, pero llegó un momento cuando Dios dijo, basta, se acabó, ya no más. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres, fíjense desde cuándo empezaron a fallar en su obligación. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. No las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea que la desobediencia provoca que Dios se aparte. Dile al que está a tu lado, la desobediencia a lo establecido por Dios provoca que Dios se aparte. Sí, hermano. ¿Y en qué le habían desobedecido? En todo. En todo le habían desobedecido, mi hermano. ¡Qué terrible! En todo. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. O sea, estaban distanciados, separados. La comunión se había rota, ya no era la misma relación. ¿Qué es lo que había roto la relación? La desobediencia, la infidelidad, el no obedecer a lo que Dios había establecido. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Qué tremendo cuando el pueblo está mal y no tiene conciencia de su maldad. Qué tremendo. Es como aquellos que uno como pastor sabe que está mal aquella persona y uno le pregunta a propósito, hermano, ¿cómo está? Bendecido. ¿Qué bendecido vas a estar si andas de ladrón? Ah, me está yendo bien. ¿Qué te está yendo bien si le estás fallando a Dios? Amén. Así estaba el pueblo. Así estaba. ¿No estaban conscientes de su error? ¿De su falta? ¿En qué hemos de volvernos, Señor? Si nosotros te amamos, estamos bien. Lo que no sabían era que la presencia de Dios se estaba separando de ellos. Se había separado de ellos. Dios estaba ya a punto de dejarlos temporalmente. No para siempre, sino de manera temporal. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Dios les hace la pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y Dios le responde, pues vosotros me habéis robado. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo.
no estaban cumpliendo con sus obligaciones. Y por esa causa Dios se apartó también de ellos. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿En qué? Y Dios les dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9. Maldito soy como mal. Eso es lo más grave, hermanos, y lo más terrible, que el pueblo está mal y no está consciente que por su rebeldía y por no cumplir con sus obligaciones le está abriendo puerta a la maldición. Eso es lo más grave. Porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Oiga, todos. Ni los sacerdotes andaban bien. ¿Qué será del pueblo? Todos. Versículo 10. Trae todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, mi hermano. Hasta por conveniencia les convenía diezmar a ese pueblo, hasta por conveniencia. Pero eran tan torpes en su entendimiento, hermanos, que ni por conveniencia lo hacían. Es como aquellos que no lo hacen, hasta por conveniencia lo deberían de hacer. ¿Sabes qué es lo que provoca cuando tú diezmas? ¿Sabes qué provocas con tus diezmos, con tu obediencia? No, mire lo que dice ahí, que las ventanas de los cielos se abran para ti y que Dios derrame bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. ¿Sabes qué más provoca cuando diezmas? Versículo 11. Eso es lo que provoca cuando tú diezmas. Provocas que Dios reprenda, que le ponga un límite al devorador, que no toque tu casa, tu hogar, tus pertenencias, tu ganancia, el fruto de tu trabajo. Eso es lo que provocas. Comprometes a que Dios tenga que poner un cerco como el cerco que tenía Job. Y si el diablo lo quiere tocar, tendrá que pedir permiso, porque Dios dirá, este hombre me está cumpliendo, este hombre me es fiel, yo no puedo permitir que tú lo toques. Y si Dios quiere que los toque, lo va a tocar bajo permiso de Dios, pero el diablo no podrá hacer nada. Le testificaba yo a los hermanos allá en Tijuana, les reprochaba también los de Mexicali también, porque no cumplen con sus obligaciones. Por eso el pastor Ángel tiene que estar trabajando en una maquiladora. Yo le decía, hermano, tengo 21 años de estarle cumpliendo para la gloria de Dios, cumpliéndole al Señor desde el primer momento en que yo tuve mi primer trabajo. Me he esforzado hasta el día de hoy por serle fiel a Dios. Nada me han robado. Para su gloria. Amén. Algunas veces hasta las llaves de la iglesia se nos han quedado ahí afuera, pegadas en la puerta. No ha pasado nada. Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Algunas ocasiones salíamos a visitar cuando vivíamos aquí. Se nos quedaba la estufa abierta pasando el gas. Y Dios en su fidelidad cuidando y guardando. Amén. Esa es la razón por la que hermanos, las bendiciones vienen por obra, no por gracia. Y cuando estoy hablando de obra, estoy hablando de obediencia. La salvación es por gracia, pero las bendiciones son por obra. Esto es una obra. Y cuando tú das de corazón esto, dice Dios, ciertamente no perderá su recompensa aquel que diere un vaso de agua. ¡Wow! ¿Cuánto más cuando tú le cumples a Dios? Y Dios ya no quería nada con este pueblo, porque este pueblo estaba bajo maldición. Dios ya no quería nada con ellos. Ellos habían roto el pacto, habían roto el compromiso, habían faltado al compromiso de obedecer, de cumplir, y por esa causa maldición había venido. Dios no quería estar con la maldición, hermanos. Dios no camina con la maldición. Dios no está presente donde hay maldición. Porque donde hay maldición seguramente hay desobediencia. Amén. Sigamos. Versículo 13 y 15. Terminamos el capítulo 3. 13 y 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y no solamente las palabras del pueblo, sino su actitud había sido muy violenta para con Dios. Dice Yahvé, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti?
Qué tremendo, el pueblo no estaba consciente, como hay hermanos que están mal y no están conscientes, hermanos, de la vida mala y torcida que llevan delante de Dios. Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¡Wow! Se habían cansado de servir al Señor. ¿Qué caso tiene que me esté congregando? Mira todos los problemas que tengo. ¿De qué me sirve que yo vaya a la iglesia? ¿De qué me sirve de que yo me esfuerce? Esa era la actitud de ellos. ¿De qué sirve que estoy orando? ¿De qué sirve que estoy ayunando? No sirve de nada que yo esté caminando con Dios. ¿Cuántas personas creyentes no dicen eso? Fíjese. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Que andemos afligidos. Afligidos está hablando de ayunos. De eso está hablando. Que andemos afligidos en presencia de Yahvé de los ejércitos. ¿De qué sirve que estoy ayunando y orando? Mira todo lo que me pasa. Bueno, a lo mejor estás orando, ayunando, pero por otro lado está faltando en otra área. ¿De qué te sirve ayunar y orar si por otro lado no estás cumpliendo? Aquí es todo o nada, mi hermano. Amén. 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Le va mejor a los impíos. Fíjese. Los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y la ignorancia del pueblo. Amén. Vámonos con ellos. Les va bien, prosperan. Sí, pero no saben el futuro eterno que les espera. Condenación y tormento. Y de manera obligada, vamos a leer el capítulo 4. Cierra la puerta. Se cierra la carta, de despedida, el libro de despedida. Malaquías capítulo 4. Mira cómo termina Dios. Después de esto, hermanos, Dios los deja. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni rama. Versículo 2. Vamos a dar una lectura corrida, rápida. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Siempre hay esperanza para el fiel, hermanos. Vale la pena obedecer a Dios. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Los estaba sentenciando. Va a haber un día en que les voy a castigar por todo lo que han hecho, por sus rebeldías, por sus faltas, por su desobediencia. Versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, pero no habían obedecido. Versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Yahvé, grande y temible, terrible. Versículo que sigue. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, y no sea que yo venga y hiera la tierra con... ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo? Me voy, no sea que me colme la paciencia y yo los destruya a todos. Me voy a apartar, los voy a dejar. Ya estoy cansado, no, nadie se ama, ni me aman, ni se aman entre familias. Fíjese, no amaban ni su propia familia. Había pleito entre los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Las familias, los matrimonios, lo que más imperaba era odio, rencor, humillación, pleito y división. Así cayó el pueblo de Israel. Y Dios dijo, antes de que me canse la paciencia y yo los destruya, yo mejor me voy. ¿Sabe cuánto tiempo los dejó? 400 años. Se le llaman los 400 años del silencio. En estos 400 años entre Malaquías y Mateo, nosotros nada más nos cuesta un segundo pasar la hoja. Malaquías y Mateo. Pero fueron 400 años en que Dios no levantó profeta. No hubo guianza divina para el pueblo. El pueblo
se pervirtió, se apartó, se hundió más. Hermanos, y durante este tiempo, en los 400 años del silencio entre Malaquías y Mateo, no hubo sueño. Dios cayó, no habló para nada. No hubo profecía. No hubo nada de parte de Dios. Dios dejó que el pueblo viviera como quisiera. ¿Y sabe qué pasó en ese tiempo? El pueblo empezó a dividirse en partidos. En ese tiempo nacieron los fariseos. En ese tiempo nacieron los saduceos. En ese tiempo nacieron los esenios. En ese tiempo surgieron los nazarenos, los celotes, los herodianos. El pueblo se metió en la política y se apartó rotundamente de la vida espiritual. Esto le costó muy caro al pueblo de Israel, porque perdió su libertad y su propia identidad. En ese tiempo, entre Malaquías y Mateo, el imperio medo-persa, hermano, estaba fuerte y conquistó a Israel. Después se levantó Alejandro Magno con el imperio griego y también conquistó a Israel. Y después, por último, se levanta, hermanos, los romanos. ¿Y cómo encontramos al pueblo de Israel ya en el Nuevo Testamento? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en el Nuevo Testamento de Mateo? Un pueblo sometido bajo el dominio de Roma, subyugado, esclavizado. Ellos lo habían provocado con su actitud de despreciar a Dios. ¿Saben cuál es la enseñanza espiritual? Y ya termino. La enseñanza espiritual de esto es que si tú, yo, como pueblo, si nosotros no pertenecemos a Dios, entonces seremos poseídos por los enemigos de Dios. La enseñanza espiritual es esta: si abandonamos a Dios, Dios se apartará de nosotros, perderemos nuestra libertad y también nuestra identidad. Por eso, iglesia, vamos a amar a Dios. Vamos a ser fieles a Dios. Vamos a comprometernos con Dios. Vamos a conservar nuestra libertad. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿De qué manera se conserva la libertad? Obedeciendo. Cuando a un reo le abren la cárcel, yo estoy seguro que el juez le va a decir: muchacho, eres libre. Obedece, pórtate bien y serás libre. La libertad se conserva obedeciendo. Cuando tú empiezas a desobedecer, perderás tu libertad y también tu identidad. Ponte de pie, por favor. Gracias por la paciencia. Amén. Gracias por ser pacientes y tener la buena voluntad de escuchar el mensaje completo. Te amamos, Señor.